Esta consola retro tiene 15.000 juegos, vamos a ver qué rendimiento ofrece probando algunos juegos y cómo actualizar el sistema operativo sin usar un ordenador. La consola es la R36S, una consola en formato vertical. Aquí podemos ver las especificaciones que muestra en la base de la caja: procesador, memoria RAM. La pantalla es de 640 x 480 y no lo pone aquí, pero el sistema operativo es una versión de Linux adaptado para este tipo de dispositivos que funciona a 64 bits. La venden en 3 colores y dentro trae el manual, cable de carga y un protector de pantalla. Si eliges el color negro, viene con una carcasa transparente que queda bastante bien. A la izquierda lleva el botón de encendido, botón reset y la memoria microSD de 64 GB, donde están los juegos, que por cierto está al máximo de la capacidad de juegos, apenas tiene 1 GB de espacio libre. En la parte de abajo tiene a la izquierda el conector de carga, la salida de audio mini jack y el conector OTG para conectar memorias y otros dispositivos que ahora veremos. Esta es la tarjeta microSD donde va el sistema operativo y al lado los botones de volumen. En la parte trasera tiene 4 botones y una pegatina bien grande que nos recuerda que está fabricado en China, por si no lo tenías claro. Este es el compartimento de la batería. La versión de Linux se llama ArcOS y si os fijáis pone una numeración que termina en 22 porque es del año 2022. Luego muestro cómo actualizarlo a través de la red Wi-Fi. Con el botón Start entras al menú principal del sistema operativo para cambiar el idioma o la interfaz de usuario. Cuando estás en un juego, para salir pulsa los 2 botones a la vez 2 veces y sales al menú principal. Estas son las plataformas de juego que es capaz de emular. El precio de la consola está entre los 40 y 50 euros, que no está mal. La mayoría de juegos los emula correctamente, incluso juegos de la PS1 como Crash Bandicoot, Tekken 3 los mueve muy bien, aunque ya os digo que no todos los juegos van a ser jugables. Algunos, como Need for Speed, están lejos de poder jugarse medianamente bien. Otros juegos como GTA de la PSP se puede jugar a unos 15 fotogramas por segundo. Este juego es uno de los que se nota bastante la mejoría con la actualización del sistema Linux, llegando a duplicar los fotogramas por segundo. Usando un conector OTG podemos introducir juegos directamente a la memoria microSD de los juegos. Primero montamos la unidad USB para que la consola la reconozca y con este explorador de archivos copiamos el juego de la memoria USB a la tarjeta microSD, concretamente a la carpeta ROM 2 y dentro de la carpeta de la plataforma de juegos que le corresponda. Con los 15.000 juegos que trae tienes donde elegir sin necesidad de introducir más juegos. Este emulador es bastante fácil de usar, no requiere realizar modificaciones, simplemente buscas el juego en la plataforma que quieras y listo. Puedes almacenar las partidas donde quieras presionando la leva derecha y accedes a las opciones del emulador. Si lo que quieres es actualizar el sistema Linux y mejorar el rendimiento, podemos conectarnos directamente a la red Wi-Fi de casa sin usar un ordenador. Hay varias formas dependiendo de lo que tengas por casa. En cualquier caso necesitaremos un conector OTG como este y por ejemplo podemos usar un adaptador Wi-Fi USB. Si tienes uno antiguo tienes más posibilidades que sea compatible y conectar a tu red Wi-Fi. Si no tienes por casa un adaptador Wi-Fi compatible, puedes usar un adaptador Ethernet USB y conectarlo por cable al router. Tampoco todos los adaptadores son compatibles, no obstante dejaré en la descripción el enlace de compra de este adaptador. Lo que sí te debería funcionar si tienes el puerto de carga de tu teléfono en buen estado es simplemente usar tu teléfono Android conectándolo con un cable de carga al conector OTG y activando la casilla compartir internet por USB. Me voy a quedar con este tipo de conexión para actualizar la versión de Linux. Recomiendo quitar la tarjeta microSD, la de los juegos. Antes de proceder simplemente vamos aquí a Update y aquí tecleamos OK. Y comenzaría la actualización, que tardará un buen rato en descargar e instalar todos los archivos de la actualización. Cuando termine reiniciamos y aparecen estos números que terminan en 23 del año 2023, que es la última versión de firmware que hay actualmente al momento de grabar este vídeo.
Si tienes un PC a mano y quieres actualizar o cambiar la ROM, los pasos a seguir son muy fáciles. Necesitamos un adaptador para tarjetas microSD. Este mismo barato puede valer. En esta web tenemos la última versión a fecha de finales de 2023. Descargamos al PC uno de estos dos archivos que contienen la ROM, y esta ROM tiene la peculiaridad que debemos bajar además un pequeño archivo que sirve para iniciar la consola. Puede que en una futura actualización no necesitemos este pequeño archivo y directamente arranque sin problemas y sin tener que descargar este pequeño archivo. El archivo de la ROM lo descomprimimos con el programa 7-Zip. Extraemos el archivo, que será un archivo .img. Esperamos a que termine. Luego, usando el programa Rufus y con la tarjeta microSD insertada en un puerto USB del PC, seleccionamos el archivo de la ROM .img, marcamos el esquema de partición en MBR y pulsamos en empezar. Esto tardará 5 o 10 minutos. Cuando haya terminado, sin desconectar la tarjeta microSD del ordenador, fijaos que aparece una partición que se llama boot. Si vemos el administrador de discos hay varias particiones. La que nos interesa es boot. Así que copio este pequeño archivo que termina en linux.dtb y lo pegamos en la partición boot. Sustituirá al ya existente y ahora sí extraemos la tarjeta microSD. El primer inicio lo hacemos sin tarjeta de juegos y esperamos a que termine de crear las particiones del sistema. Con la tarjeta de juegos insertada vamos a opciones y luego switch to SD for ROMs para que reconozca los juegos que tenemos en la tarjeta. Por último, recomiendo actualizar los núcleos de RetroArch. Ahí necesitaremos la conexión de internet usando el dispositivo que prefieras, el teléfono, el cable de red o adaptador Wi-Fi. La verdad que la actualización ha mejorado algunos juegos, no todos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo.